Hola a todos, buenos días. Hoy les voy a hablar un poco acerca del algoritmo Home Range Analysis. ¿Qué es Home Range? A este algoritmo a menudo se le conoce como rango de hogar y no es más que la descripción del uso del espacio de un animal. Dicho algoritmo es un concepto estándar en la ecología y el comportamiento de los animales, pero muy pocas personas intentan entender qué realmente es lo que significan los rangos de hogar para los animales que los poseen o que los tienen. A menudo suponen que es una estimación del rango de hogar que se cuantifica utilizando algún método. Las raíces biológicas del concepto de rango de hogar son mucho más profundas que las metodologías de estimación. Darwin, por ejemplo, en 1861 señaló que los animales restringen sus movimientos a los rangos domésticos, al igual que Seton en 1909 y Burr en 1943, quien describió el concepto básico del rango de hogar de un animal tal como lo entendemos hoy día. Y no es más que esa área recorrida por un individuo en sus actividades normales de recolección de alimentos, apareamiento y cuidado de crías. Las salidas ocasionales fuera del área, tal vez de naturaleza exploratoria, no deban considerarse como parte del rango de hogar. En este sentido, se cree que el rango de hogar contiene requisitos esenciales como alimentos, agua y cobertura. El rango de hogar posee unas características muy particulares y es que a menudo se superponen en oposición a los territorios. El tamaño del rango de hogar se ha correlacionado con el tamaño del cuerpo de los animales, esto especialmente en mamíferos grandes. Puede ayudar a explicar los patrones biológicos de un animal y en este sentido ayudar a mejorar la comprensión de las relaciones. El rango de hogar tiene estimadores y un estimador de rango de hogar debe proporcionar a un investigador una idea de cómo un animal valora el espacio, incluidos los lugares que son importantes pero que no necesariamente son frecuentados por estos. Los estimadores deben lidiar con el error de ubicación y su variación en espacio y tiempo. Las restricciones en los movimientos de los animales y los diferentes valores que el animal tiene, ese valor que el animal tiene sobre esos sitios. Y finalmente los estimadores deberían permitir a los investigadores agregar el conocimiento previo que se tiene de dichos animales o de los animales los animales en estudio, de manera que puedan reflejar adecuadamente todos los datos pertinentes disponibles, no solo datos de ubicación, sino otro tipo de datos ecológicos. Al hacer esta declaración no pretendemos dar cabida a que los investigadores incluyan todos los datos a los análisis, sino que de alguna manera fortalezcan los datos que normalmente se recolectan o que hagan peso con otro tipo los métodos principales para la estimación del rango de hogar son dos, básicamente. El primero de ellos es el polígono mínimo convexo, el cual es uno de los primeros estimadores de ámbito de hogar desarrollado en ecología, que entrega solo la extensión del rango del animal, el cual consiste en el cálculo del polígono convexo más pequeño que encierra todos los desplazamientos de los animales. Este tipo de método se caracteriza porque, como observan aquí en la gráfica, pues él hace un polígono en el que encierra todos los datos de presencia o los puntos de presencia de los animales. Dado que este tipo de método incluye o entrega la forma del ámbito de hogar, permite ser incluido con otros métodos de estimación de ámbito de hogar,
facilitando así las comparaciones de área entre diferentes estudios. Este tipo de método presenta tres grandes limitaciones. La primera de ellas es que podría aumentar el tamaño del ámbito de hogar a medida que el número de registros de localidades también lo hace. La segunda es que la inclusión de las áreas que el animal efectivamente no usa está sobreestimando su ámbito de hogar. Y la tercera es que el método no considera de ninguna manera las diferencias en la entidad del uso del espacio. Uno de los métodos es el método de Kernel propuesto por Wharton en 1989. El estimador de densidad de Kernel es aplicado en ecología para estimar los ámbitos de hogar de los animales a partir de datos de radioseguimiento, siendo considerado el método más fiable para la determinación de la distribución de la utilización. El método funciona básicamente mediante la ubicación de una densidad de probabilidades de dos dimensiones, un kernel, en primera instancia, sobre cada registro espacial de una especie donde la grilla es superpuesta sobre la superficie resultante, y una estimación de la densidad, la cual es obtenida por cada intersección de la grilla, lo que se conoce como el promedio de. Asimismo, este tipo de métodos, tanto el mínimo convexo y el de kernel, presentan ventajas y desventajas. Las ventajas del mínimo convexo es que requiere pocos datos, sin embargo su desventaja es que ignora la intensidad del uso del espacio. Por el contrario, kernel tiene como ventaja que entrega la distribución de utilización de recursos libre de asunciones paramétricas, pero su desventaja es que depende de un parámetro. En este ejemplo de aplicabilidad de rango de hogar, es un trabajo realizado por Van Morter y colaboradores en 2016, en el que consideran que el movimiento es la unión que conecta los rangos de hogar y los patrones observados del uso del espacio en términos geográficos ambientales resultan de procesos del movimiento de un individuo, que es la unión entre el rango de hogar y la selección de la área. El patrón de uso del espacio de un animal en el espacio geográfico emerge de todos sus eventos de reubicación, es decir, de sus movimientos. La decisión del animal de moverse es una respuesta a los cambios en el espacio ambiental. Esto con el fin de satisfacer sus requerimientos en términos de refugio o recursos. Por lo tanto, el movimiento se produce en respuesta a las condiciones ambientales que experimenta el animal. De ello se deduce que las relaciones entre las características ambientales y los patrones de uso del espacio son el resultado de sus relaciones directas con los movimientos del animal, es decir, el medio ambiente afecta a los movimientos de un animal y estos a su vez determinan su uso del espacio. En términos generales, el movimiento consta de dos componentes principales, lo que le permite a un animal buscar, acceder y explorar recursos. Primero, la salida de la ubicación anterior y la llegada a una nueva ubicación. La partida a menudo se ha estudiado utilizando caminatas aleatorias, enfoques de salida de parche, tiempo de resistencia de parche y la teoría de búsqueda óptima. Mientras que la llegada se ha estudiado principalmente en función de las propiedades en el punto final de un movimiento que realizan los animales, como por ejemplo las funciones de selección de paso. Benjamin y Riote en 2012 integraron ambos componentes del movimiento explícitamente al descomponer el rango de hogar en dos métricas complementarias. Estas métricas son llamadas intensidad y recursividad. La intensidad es definida como el tiempo de resistencia que corresponde al tiempo pasado en un área determinada. La recursividad, por el contrario,
es conocida como el tiempo de regreso, que corresponde al tiempo que lleva a regresar a esta área después de que el individuo lo ha dejado. Entonces, los autores lo que pretendían con este artículo o con este estudio era desarrollar en primera instancia un marco teórico para vincular las propiedades de movimientos y el uso del espacio. Y segundo, probar un conjunto de predicciones emitidas a partir de este marco utilizando datos de GPS sobre el movimiento y el uso espacial de los alces. Entonces, en cuanto al uso de espacios geográficos y ambientales y las predicciones, se tienen aquí en esta figura las relaciones predichas entre las características del movimiento o las propiedades del movimiento que corresponden a las cajitas negras que observamos aquí y los patrones individuales de uso del espacio, que son las cajitas blancas. Entonces, en este sentido se dice que los autores predicen que independientemente de la escala de observación, hay una alta variación entre el tiempo de residencia y el tiempo de regreso o de retorno entre hábitats, que debería asociarse, que debería estar asociada fuertemente con la selección del hábitat, y que un tiempo de residencia corta y un tiempo de regreso un tiempo de regreso largo deberían asociarse con un gran tamaño de rango de hogar. Entonces ellos lo que hacen aquí es que elaboran 9 predicciones desde P1 hasta P9, donde las predicciones que van desde la 1 hasta la 6 explican cómo el movimiento vincula los diferentes componentes del uso del espacio. Y las predicciones desde la P7 hasta la P9 vinculan los patrones del uso del espacio en esos espacios, valga la redundancia, espacios geográficos y ambientales. Entonces, en cuanto al espacio geográfico, un tiempo de residencia más corto, como se observa en P1A, en la predicción 1A, y un tiempo de retorno o de regreso más largo, como se observa en P1B, deberían conducir a un mayor tamaño del rango de hogar de los animales. De hecho, el aumento de la autocorrelación espacial en el paisaje debería conducir a una mayor selección en el posicionamiento del rango de hogar de los animales. Porque varios autores han hecho predicciones en las que consideran que el aumento de la autocorrelación espacial en el tiempo que se establece para la residencia y el tiempo de retorno debería dar como resultado una disminución del tamaño del rango de hogar. Por el contrario, en cuanto al espacio ambiental, la selección del hábitat es el proceso por el cual los individuos eligen un tipo de hábitat específico entre un conjunto de tipos de hábitat disponibles. Y esto mientras que la preferencia de hábitat ocurre a partir de una selección bajo las condiciones de disponibilidad o de igualdad de disponibilidad de recursos y demás. Entonces, el uso del espacio geográfico y ambiental ambos relacionados, consideran que las predicciones desde la 1 hasta la 6 explican cómo el movimiento vincula los diferentes componentes del uso del espacio. Entonces, 3 predicciones adicionales complementan ese vínculo de los patrones de uso del espacio, tanto con espacios ambientales como con espacios geográficos.
En este sentido, en el espacio ambiental, las relaciones de rango dentro y entre el hogar deben correlacionarse negativamente, tal como lo estamos observando en la predicción 7. En respuesta, esta correlación negativa se da en respuesta a los efectos opuestos de la autocorrelación en la variación de las propiedades de movimiento dentro y entre los rangos de hogar. Como se indica, por ejemplo, en la predicción 5. ¿Cómo se indica en la predicción 5? Entonces, el tamaño del rango de hogar debe correlacionarse negativamente con la fuerza de la selección entre los rangos de hogar, como lo podemos observar en la predicción número 8, debido a que el efecto de la selección del rango de hogar en el tiempo de residencia y pues en el tiempo medio de residencia y en el tiempo medio de retorno, tal como se está indicando en la figura o en la predicción 2A y 2B. Y de esto se obtiene que el efecto posterior en el tamaño del rango de hogar corresponde a la predicción número 1, que finalmente la relación positiva entre el tamaño del rango de hogar y la variación del rango dentro del hogar en las propiedades de movimiento, tal como se indica de pronto en las predicciones 6, y su posterior efecto positivo con respecto a la selección del hábitat de tercer orden, sería la predicción número 3, lo cual esta predicción debería conducir a una correlación positiva entre la selección del rango de inicio y el tamaño del rango de inicio, tal como ocurre con la predicción número 9. De tal manera que los autores del estudio, pusieron a prueba todas estas predicciones en los alces hembra que fueron monitoreados usando GPS y para las cuales habían datos de alta calidad y sobre las propiedades de movimiento, el tamaño de rango de hogar y la selección del hábitat, tanto como dentro como entre los rangos de hogar individuales. El área del presente estudio fue en una gran porción del centro de Noruega y abarca desde las áreas costeras con características boreonemorales hasta zonas alpinas en gradientes altitudinales continuos. Boreonemorales hace referencia como a ese tipo de bosques que contiene árboles de hojas caducifolias y de hojas perennes. En la figura 2A que observamos ahí, pues observamos la relación entre el tiempo de residencia y el tiempo de regreso. El área de estudio en el centro de Noruega muestra las ubicaciones del alce hembra, la relación entre el tiempo de residencia, como les mencionaba anteriormente, y el de retorno o de regreso. De igual manera, como se observa en la figura B, pues vemos ahí el tiempo de retorno de las especies de alce, o bueno, de los alces hembra al lugar de donde salieron. Asimismo, en la figura 6D vemos en la C las proyecciones que se tienen para el tiempo de residencia de los alces hembra, y en la figura D es para el tiempo de retorno
El área de estudio además abarca desde áreas costeras con características, como les mencionaba anteriormente, boreonemorales, hasta zonas alpinas en gradientes altitudinales continuos. Los bosques de coníferas y en menor medida caducifolios dominan las zonas montañosas, mientras que la tierra de ese lugar, digamos que la tierra cultivada de esas áreas se da hacia altitudes más bajas. Entonces, los tipos de hábitats utilizados con mayor frecuencia por los alces hembra que fueron monitoreadas e incluidas en el presente estudio son principalmente bosques de coníferas cerradas y bosques de coníferas abiertas. Esos dos tipos de bosques de conífera, que ese cerrado es un poco más denso. También habían bosques, pues se incluyeron bosques caducifolio, bosques de abedules, hierba alta, que tiende a tener bosques caducifolios cercanos, y pantanos. Entonces, estos tipos de hábitat representan más del 75% de los tipos de cobertura terrestres utilizados para el presente estudio, y sobre todo como hábitat de los alce hembras. En el presente estudio fueron monitoreados 171 individuos de una población parcialmente migratoria durante los años 2006 a 2008, de los cuales 7 individuos fueron equipados con collares GPS Telus y 164 de ellos con collares ligeros GPS Plus o GPS Pro. Cabe resaltar que los autores del estudio tenían un permiso especial para la captura, manipulación y anestesia de alces hembra, la cual fue aprobada por la Dirección Noruega de Gestión de la Naturaleza y el Comité de Investigación Animal en ese país. Con respecto a los datos de ubicación para esta especie, ellos programaron collares GPS para obtener la ubicación de cada uno de los animales por un tiempo o por cada 2 horas, o la ubicación. La ubicación era tomada cada 2 horas. Asimismo, detectaron valores atípicos que posteriormente fueron eliminados. Bueno, la ubicación o la retención de los alces residentes se realizó durante el verano, en los meses de julio a agosto, con al menos 700 ubicaciones. A medida que ellos investigaban el uso del rango de hogar, los animales debían residir dentro de un rango de hogar estable durante el periodo de verano, es decir, durante los meses entre julio y agosto. Cabe resaltar que los rangos mensuales de julio y agosto deberían superponerse mucho, o se supone que deben superponerse mucho, por lo cual requieren un volumen de intersección de al menos el 50% entre las distribuciones de utilización de los alces entre esos 2 meses, entre julio y agosto. Bueno,
Eh, entonces, la residencia de los alces fue determinada en base a dos criterios. La primera fue la superposición del rango mensual y la segunda el desplazamiento neto. Asimismo, realizaron una regresión lineal del desplazamiento neto contra el tiempo y requerimientos que los alces residentes tuvieran, con el fin de tener una pendiente relativamente plana, lo que significa que que en el estudio permitieron que los alces se desplazaran no más de aproximadamente 2 kilómetros de distancia entre esos 2 meses mencionados anteriormente. Por lo cual estos dos criterios aseguran un uso estable del espacio durante el verano. Y en este sentido, un total de 48 individuos cumplieron todos los criterios. Solo 48. Ellos utilizaron un mapa de cobertura terrestre de resolución de 30 metros desarrollado por el Northern Research Institute, basado en la clasificación de datos Landsat. Cabe resaltar que los datos Landsat son una serie de satélites construidos y puestos en órbita. Pero dice que los datos Landsat, son TM y ETM. Y esto de TM y ETM se refiere a unos sensores utilizados por dichos datos. Con respecto al análisis que utilizaron para este estudio, este consta de dos partes. El primero es la determinación de la relación entre el medio ambiente y las propiedades de movimiento, es decir, el tiempo de residencia y el tiempo de retorno o regreso. Y segundo, ellos miraron la relación entre la distribución espacial de las propiedades de movimientos previstas y los patrones observados del uso del espacio de los alces. Bueno, con respecto a los valores pronosticados más altos de los análisis de tiempo de residencia y el tiempo de retorno o regreso, corresponden a tiempos de residencia y de retornos más cortos, lo cual fueron multiplicados por menos uno para facilitar la interpretación. Con respecto a las predicciones, que anteriormente les hablaba un poco acerca de ellas, pues desde la 1 hasta la 6 se hizo para cada alce, o lo realizaron para cada alce, calculando la distribución espacial de las propiedades de movimiento de los mapas que ellos habían predicho. Asimismo, calcularon la autocorrelación del tiempo de residencia y de retorno en el paisaje de un alce. Definida pues como el área circular dentro de un radio de 10.000 metros alrededor del baricentro de los lugares de verano. Cabe resaltar que las propiedades de movimiento dentro del rango de inicio se evaluaron mediante la media y la desviación estándar del tiempo de residencia y el tiempo de retorno para cada alce. La autocorrelación fue calculada como el rango de la función de un variograma esférico ajustado a la predicción. Cabe resaltar que el variograma o semivariograma
Es una herramienta que permite analizar el comportamiento espacial de una variable sobre un área definida, con la cual se obtienen variogramas experimentales que reflejan de alguna manera la distancia máxima y la forma en que un punto tiene influencia sobre otro a diferentes distancias. Cabe resaltar que existen 3 patrones de uso del espacio para los cuales los investigadores han mirado el efecto de las propiedades de movimiento y han establecido en primera instancia el tamaño de rango de Hogar que abarca el 95, el 75 y el 50% del núcleo del contorno UD. Con un H de 200, el cual puede hacer relación o puede tener relación con el patrón suavizado. Lo otro corresponde a la selección de rango de Hogar en el paisaje. Para lo cual se considera una selección de segundo orden y en ella tomaron las muestras en ubicaciones disponibles al azar de un circular de un radio de 10.000 metros. Y por último, la selección de hábitat dentro del rango de Hogar para la selección de tercer orden, la cual muestraron en ubicaciones disponibles al azar del contorno UD del núcleo al 95%, mientras que las ubicaciones utilizadas fueron las n posiciones reales de cada animal. Entonces, para cada animal, ellos hicieron un cálculo separado de la función de selección de recursos o RSF. Lo cual es utilizado, para ello utilizaron tipos de cobertura del suelo como un predictor en una. Asimismo, hacen una validación cruzada a través de un jackknife con el área bajo la curva o AUC de la curva de operación del receptor o ROC o la curva ROC, con la cual evalúan el rendimiento de la función de selección de recursos en la predicción de las ubicaciones utilizadas frente a las disponibles. En esta, el AUC mide la fuerza de la diferencia entre las ubicaciones utilizadas y las disponibles en función de sus características ambientales, lo cual es equivalente a la fuerza de la selección del hábitat. Ellos además probaron las predicciones usando regresión lineal entre movimientos y patrones de uso del espacio. Entonces, todas las regresiones realizadas incluyeron variables estandarizadas para facilitar la comparación de métodos de efecto entre variables y análisis. Entonces ellos lo que utilizaron fue, probaron las muestras o las predicciones ajustándolos a varios modelos como observamos aquí, desde la predicción 1 hasta la predicción 9. Todos, sin excepción, todos los análisis fueron realizados en R-Corting 2013, utilizando los paquetes SP, raster, AD Habitat, HR y supervivencia. Entonces, ellos lo que tuvieron fue que los modelos de tiempo de residencia y de retención se usaron para predecir
estos tiempos sobre el paisaje en función del tipo de hábitat. Como se observaba al principio en la figura de las predicciones que ellos hacían con respecto al tiempo de residencia y el tiempo de retorno o de regreso, con la cual las distribuciones espaciales de estos tiempos predijeron, o bueno, de estos tiempos predichos, lo evaluaron utilizando su media, su desviación estándar y la autocorrelación. Las correlaciones específicas entre la media y la desviación estándar de estos tiempos, tanto de residencia como de regreso o de retorno, en el rango de hogar fueron estadísticamente significativas. Además, como observamos aquí en los valores del dp. Además, las correlaciones entre la autocorrelación del tiempo de residencia y el tiempo de retorno en el paisaje a diferentes umbrales fueron estadísticamente significativas. Sin embargo, cabe resaltar que las autocorrelaciones de estos dos tiempos, fueron sesgadas positivamente y se transformaron logarítmicamente. Entonces, con respecto a la tabla que observamos, a esta primera tabla que observamos, en todos los umbrales de las distancias a 100 metros, a 250 y para diferentes horas 12 y 24, se observaron fuertes correlaciones negativas entre los dos tiempos, tanto en residencia como en el tiempo de retorno. Pero también se observaron correlaciones positivas en la mayoría de los umbrales con respecto al tiempo de residencia y retención, todos con un valor de P menor a 0.01 y un valor de R, por ejemplo, el valor de R de 0.90. De 0.90 para 250 metros y 12 horas y de 0.42 para los 100 metros y 12 horas en un valor. El uso de espacio geográfico y el espacio ambiental. El AUC osciló entre 0.5 y 1. Aquí observamos las estimaciones de los parámetros para la prueba de predicciones presentadas en diferentes espacios, en diferentes umbrales espacio-temporales. Entonces, la curva del AUC muestra que la selección del segundo orden estaba distribuido simétricamente. Sin embargo, cabe resaltar que el hábitat de tercer orden fue sesgada positivamente, transformando logarítmicamente esta variable, como se mencionaba anteriormente con las correlaciones. Cabe resaltar aquí que no fueron incluidas juntas las variables de tiempos de residencia y tiempos de retorno, debido a que en esta tabla observamos que los números en negrita nos muestran una alta correlación, ¿sí? a las diferentes distancias y horas. Pero los efectos positivos esperados para la variación en el tiempo de retención estuvieron representadas solo en los umbrales de 12 horas.
específicamente en la predicción 3A. En la predicción 3A. Que tiene o que posee una alta correlación para 12 horas. Sin embargo, la relación positiva esperada entre la variación en el tiempo de retorno y la selección de tercer orden estaba presente en todos los umbrales. En este caso, hace referencia a la predicción 3B, que también observamos, pues, que sobre todo en la distancia de 100 metros existe una alta correlación. Otros efectos positivos en la autocorrelación del tiempo de residencia con respecto a la selección del segundo orden y el umbral de 250 metros, observamos en la predicción 4A que no son tan altos. Por el contrario, no encontraron aquí evidencia estadística significativa para la relación positiva esperada entre el rango de autocorrelación en el tiempo de retorno y la selección del segundo orden, que hace referencia a la predicción 4B. Y una mayor selección de segundo orden condujo a un tiempo de residencia con una media muchísimo más alta dentro del rango de hogar, como lo muestra la predicción 2A. Y un tiempo de retorno con una media mucho más baja dentro del rango de hogar, y hace referencia a la predicción 2B. Finalmente, este uso del espacio geográfico y el espacio ambiental muestran que tanto el uso del rango de hogar como la selección del hábitat surgen de las propiedades de movimiento, y por lo tanto el marco teórico que se proponían o que se propusieron en un principio los investigadores crea un vínculo entre la distribución de las propiedades de movimiento y sus patrones consideran que ese marco teórico que ellos establecen es porque existe de cierta manera un vínculo entre la distribución de las propiedades de movimiento y sus patrones de uso del espacio, resultantes en un espacio geográfico, es decir, del tamaño del rango de hogar y el espacio ambiental, lo que hace relación a la selección del hábitat entre y dentro del rango de hogar, lo cual fue ampliamente respaldado por los datos de movimiento empíricos de los alces hembra en Noruega. Y esto lo vemos en las correlaciones principalmente en las distancias de 100 y 250 metros, pero a 12 horas. También, pues, los resultados como tal, o en términos de análisis de estos resultados, los autores muestran que lo que ellos obtuvieron de manera general fueron robustos a los espaciotemporales que se establecían, que eran tanto las distancias como las horas o los tiempos, y que esos umbrales estaban siendo utilizados en los análisis porque las propiedades de movimiento estaban altamente correlacionadas entre dichos umbrales, de manera que los alces se quedaron más tiempo y regresaron con mayor frecuencia a áreas con tipos de cobertura terrestre a los que ellos preferían.
de manera que encontraron reportes para la mayoría de las relaciones predichas entre el uso del espacio de los alces y las propiedades de movimiento, que es básicamente lo que esta tabla nos muestra. Finalmente, ellos concluyen que los movimientos de los animales se ven afectados por una amplia gama de factores como la capacidad sensorial, la memoria y de navegación. Los factores que afectan los movimientos de los animales también alteran los patrones de uso del espacio observado. Asimismo, proporcionaron un marco formal para unificar estudios empíricos sobre los patrones de espacio geográfico ambiental, utilizando movimientos individuales como mecanismo común. Y demostraron el papel central de la variación de las propiedades de movimiento para el estudio de la selección del hábitat de los. Muchas